New Jersey nunca fue la opción barata. Fue el intercambio. Pagar más a cambio de mejores escuelas, cercanía a grandes ciudades y la sensación de estar siempre bien ubicado. Durante décadas, ese pacto funcionó. Pero en 2026, ese acuerdo silencioso empieza a romperse y las grietas ya no se pueden ignorar. Casas que antes se vendían en días ahora permanecen semanas sin movimiento. Recortes de precio que habrían sido impensados hace apenas 2 años comienzan a repetirse. Compradores que se retiran después de las inspecciones y vendedores que, en privado, admiten haber llegado tarde al punto máximo del mercado. No es un colapso inmediato, es algo más lento y peligroso. Lo que está ocurriendo no es un derrumbe visible desde lejos, sino una fractura en la idea de que el mercado inmobiliario de New Jersey siempre es seguro, siempre sube y siempre vale el esfuerzo. Esa creencia empieza a perder fuerza justo cuando más personas estiraron sus finanzas para entrar. Si quieres entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares y anticiparte a los cambios antes de que sean evidentes para todos, este es el momento de suscribirte. Hoy recorremos 10 ciudades de New Jersey donde el mercado inmobiliario ya está mostrando señales claras de tensión. Algunas son centros de transporte, otras ciudades costeras y otras viejos núcleos industriales. Todas envían advertencias que no se deben ignorar. 10. Hoboken. Comenzamos con Hoboken, una ciudad que durante años se sintió como un atajo hacia el estilo de vida de Nueva York. Vistas al skyline, calles caminables, restaurantes llenos y una conexión rápida con Manhattan la convirtieron en una alternativa codiciada. Si no se podía pagar la ciudad, se cruzaba el río y se compraba aquí. Durante el último auge, esa lógica se aceleró. Departamentos pequeños, edificios antiguos y torres nuevas fueron empujados a precios que habrían parecido absurdos una década atrás. Profesionales jóvenes aceptaron espacios reducidos con valores elevados, confiando en ascensos futuros y en una demanda que parecía inagotable. En 2026, el clima es otro. Las tasas hipotecarias transformaron esos precios en cargas mensuales difíciles de sostener. Un departamento de 1 o 2 dormitorios, que antes parecía apenas alcanzable, ahora luce riesgoso cuando se suman hipoteca, impuestos y expensas. El costo de mantener una propiedad en Hoboken va mucho más allá del precio de compra. Expensas, cuotas por amenities y evaluaciones especiales se acumulan rápidamente, tanto en edificios modernos como en construcciones antiguas que requieren mantenimiento constante. Además, el trabajo remoto debilitó la ventaja del viaje diario, haciendo que vivir más lejos por menos dinero vuelva a ser atractivo. Hoboken sigue siendo deseada, pero la idea de que cualquier compra aquí garantiza una suba constante se quebró. Pequeños cambios en tasas, costos o hábitos laborales tienen impactos grandes en los valores, y esa línea entre aspiración y sobreendeudamiento explica por qué este mercado abre nuestra lista. 9. Manasquan. Ahora avanzamos hacia Manasquan, un clásico de la costa de New Jersey que durante años representó el sueño de vivir cerca del mar. Un centro pintoresco, playa caminable y conexión ferroviaria con Nueva York la transformaron en un objetivo tanto emocional como financiero. Durante el auge, muchas viviendas dejaron de pertenecer a familias locales y pasaron a manos de inversores o compradores estacionales. Los precios se ajustaron a esa demanda externa, alejándose cada vez más de lo que la economía local podía sostener de forma permanente. En 2026, esa tensión se vuelve evidente. Docentes, trabajadores de servicios y familias jóvenes encuentran cada vez más difícil vivir en las mismas calles donde crecieron. Cuando quienes sostienen la vida cotidiana se ven obligados a mudarse, la base real del mercado se debilita. El seguro es otro punto crítico. El riesgo costero ya no es teórico. Las inundaciones y tormentas influyen directamente en primas más altas y coberturas más restrictivas. A eso se suman impuestos y el alto costo de mantener casas antiguas que no fueron pensadas para uso intensivo durante todo el año. Las propiedades tardan más en venderse y los recortes de precio comienzan a acumularse. Manasquan sigue siendo atractiva en verano, pero en 2026 comprar aquí implica aceptar riesgos, costos y una volatilidad que muchos compradores ya no están dispuestos a asumir. 8. Hackensack. Entramos ahora en Hackensack,
una ciudad cuyo atractivo histórico siempre fue la estabilidad y la previsibilidad. Como centro administrativo del condado, con hospitales, tribunales y empleos públicos, ofrecía una base laboral constante y un flujo diario de personas que sostenían comercios y alquileres. Su cercanía con Nueva York reforzaba la idea de un mercado sólido, donde los cambios eran lentos y los riesgos parecían controlados. Durante años, comprar aquí no era una apuesta audaz, sino una decisión lógica para quien buscaba seguridad. Esa reputación convirtió a Hackensack en un punto de referencia para compradores prudentes. Precisamente por eso, cualquier señal de debilidad se siente con más fuerza. Ese perfil empezó a modificarse durante el auge inmobiliario, cuando la búsqueda desesperada de propiedades cercanas al transporte empujó los valores más allá de lo razonable. Edificios multifamiliares antiguos, departamentos modestos y torres nuevas fueron absorbidos por compradores e inversores que asumían que la demanda nunca fallaría. La narrativa era simple y poderosa. Aquí siempre habrá gente queriendo vivir cerca del hospital, del tribunal o del tren. Esa idea sostuvo precios en alza y decisiones apresuradas, incluso en propiedades que requerían mantenimiento constante. La estabilidad dejó de ser una cualidad y se convirtió en una excusa para pagar de más. El mercado comenzó a cargarse de expectativas difíciles de sostener. En 2026, esa tensión se vuelve evidente y el clima cambia. Las tasas más altas transformaron precios ambiciosos en compromisos mensuales exigentes que ya no pasan desapercibidos. Expensas, impuestos y seguros se acumulan y aparecen con claridad en el cálculo final, obligando a los compradores a frenar y negociar. Las propiedades que antes recibían múltiples ofertas ahora atraviesan varias semanas de visitas sin definiciones. El silencio en las publicaciones dice más que cualquier titular, porque refleja dudas donde antes había apuro. Hackensack empieza a sentirse menos automática y más vulnerable a los cambios externos. A esto se suma el riesgo de inundación en zonas cercanas al río y el peso constante de los impuestos, que terminan de cerrar el círculo de incertidumbre. Aunque Hackensack no colapsa ni pierde su rol regional, la creencia de que cualquier propiedad aquí es una inversión segura deja de ser válida. El mercado sigue en pie, pero ya no protege a quienes entran sin margen de error. Y esta fragilidad, que surge en una ciudad considerada estable, anticipa un escenario aún más complejo en la capital del estado, donde los desafíos estructurales son más profundos. 7. Trenton. Seguimos con Trenton, la capital del estado, una ciudad que en los papeles debería ofrecer una base sólida y previsible. Su ubicación estratégica entre Nueva York y Filadelfia, junto con la presencia del gobierno estatal, parecía garantizar empleo y demanda constante. Durante décadas, esa combinación sostuvo la idea de que el mercado inmobiliario local podía resistir ciclos negativos. Sin embargo, bajo esa superficie institucional, siempre existieron tensiones económicas y sociales difíciles de equilibrar. Trenton no era una ciudad de crecimiento acelerado, sino de resistencia. En 2026, esa resistencia empieza a mostrar límites claros. Durante los últimos años, inversores llegaron atraídos por precios más bajos que en los suburbios cercanos. El objetivo era simple: generar rentabilidad con alquileres en un mercado que parecía subvaluado. Algunos lograron buenos resultados en el corto plazo, especialmente cuando el crédito era accesible y la demanda se mantenía firme. Hoy, ese equilibrio se rompe por el aumento de costos, seguros más caros y una base de inquilinos que también enfrenta presión económica. Los números ya no cierran con la misma facilidad y la rentabilidad se vuelve incierta. Trenton deja de ser un refugio barato y pasa a ser un mercado exigente. Para quienes buscan comprar para vivir, el desafío adopta otra forma. Muchas viviendas accesibles requieren reparaciones importantes en techos, sistemas eléctricos y calefacción. Con tasas elevadas, gran parte del presupuesto se consume en la hipoteca, dejando poco margen para arreglos posteriores. Esto obliga a postergar decisiones o a aceptar propiedades con problemas que se arrastran en el tiempo. El sueño de la casa propia se convierte en una carga constante de gastos imprevistos. La ciudad comienza a filtrar a los compradores más frágiles financieramente. En 2026, la ciudad se mueve entre la recuperación y el retroceso sin lograr consolidar un rumbo claro.
Para quienes evalúan comprar, la pregunta central ya no es solo el precio inicial, sino si la mejora urbana llegará a tiempo para proteger su inversión. La incertidumbre no espanta de golpe, pero desgasta lentamente la confianza. Y ese desgaste se vuelve aún más evidente cuando se observa lo que ocurre en Paterson, donde los problemas estructurales se sienten de forma más directa. 6. Paterson. Paterson es una de las ciudades industriales históricas de New Jersey, marcada por fábricas antiguas, calles densas y una identidad construida por generaciones de inmigrantes. Durante el auge inmobiliario, fue presentada como una alternativa económica para quienes buscaban cercanía con Nueva York sin pagar precios extremos. La lógica parecía clara: más espacio por menos dinero, con acceso razonable a grandes centros laborales. Esa narrativa atrajo tanto a inversores como a compradores dispuestos a aceptar ciertos compromisos urbanos. Sin embargo, esos compromisos se volvieron más pesados con el paso del tiempo. La ciudad comenzó a mostrar límites que el entusiasmo inicial había ignorado. En el presente, los problemas estructurales pesan más que las promesas de valorización futura. La percepción de inseguridad influye directamente en la demanda y en la disposición de los bancos a financiar operaciones. Aunque existen zonas con mejoras visibles, la imagen general de la ciudad no cambia al mismo ritmo. Esa brecha entre realidad puntual y percepción amplia impacta en la cantidad de ofertas y en los valores finales. El riesgo percibido se traduce en cautela financiera. Paterson paga el costo de no poder controlar su propio relato. Los costos de mantenimiento de edificios antiguos se suman a este escenario con fuerza. Calefacción, aislamiento y reparaciones básicas requieren inversiones constantes que muchos propietarios no pueden postergar. Al mismo tiempo, los ingresos de gran parte de los inquilinos no acompañan esos aumentos, limitando la posibilidad de trasladar costos al alquiler. Los dueños quedan atrapados entre gastos crecientes y rentas estancadas. La calidad del parque habitacional se resiente cuando las decisiones se toman a la defensiva. El deterioro avanza de forma silenciosa pero constante. En 2026, Paterson no enfrenta un colapso repentino, sino el choque directo entre el optimismo del auge y la realidad cotidiana. Esa diferencia se siente en decisiones postergadas, precios contenidos y oportunidades que ya no convencen a todos. Para muchos compradores e inversores, la lección resulta costosa y difícil de revertir. Y lo que se observa aquí no es un caso aislado, sino una advertencia de cómo los desequilibrios se amplifican cuando la confianza se debilita. 5. Elizabeth. Elizabeth siempre estuvo ligada al movimiento constante, y esa misma energía que la define hoy se convierte en una fuente de tensión para su mercado inmobiliario. El puerto activo, la cercanía al aeropuerto y las grandes autopistas construyeron una ciudad funcional, intensa y siempre en marcha, atractiva para quienes priorizan conexión por sobre calma. Durante el auge, esa accesibilidad fue interpretada como una garantía automática de demanda sostenida. Comprar cerca de todo parecía una jugada segura, casi obvia, tanto para familias trabajadoras como para inversores enfocados en renta. Sin embargo, cuando el contexto cambia, las mismas características que impulsaron el crecimiento empiezan a mostrar su lado menos cómodo. El movimiento no se detiene, pero la tolerancia de los compradores sí empieza a hacerlo. Con tasas más altas, los números dejan de ser indulgentes y el margen de error se reduce al mínimo. Muchas propiedades multifamiliares que se compraron bajo supuestos optimistas ahora enfrentan una realidad distinta, con vacancias que duran más de lo previsto y gastos que crecen mes a mes. Impuestos locales elevados, seguros más caros y costos de mantenimiento constantes comienzan a comerse la rentabilidad esperada. Lo que antes se compensaba con alquileres rápidos hoy requiere negociaciones, incentivos y ajustes que no todos pueden sostener. El flujo de caja se vuelve más frágil y la presión financiera se siente incluso en edificios bien ubicados. Elizabeth sigue teniendo movimiento, pero ya no garantiza estabilidad automática. El entorno urbano también pesa más en las decisiones actuales. El ruido permanente, el tráfico intenso y una calidad ambiental cuestionada empiezan a influir de manera directa en el comportamiento de los compradores. Familias que antes aceptaban estos factores como parte del paquete ahora, si tienen alternativas, miran hacia otros destinos.
La idea de pagar valores altos para vivir en un entorno saturado pierde atractivo frente a opciones más tranquilas, aunque estén un poco más lejos. Este desplazamiento no ocurre de golpe, pero se acumula con el tiempo. Cada familia que decide no elegir Elizabeth debilita un poco más la demanda local. Para quienes compraron hace años, cuando los valores eran más bajos y los costos manejables, todavía existe margen para adaptarse. Pero para quienes entraron en el punto más alto del ciclo, el año 2026 se siente como una verdadera prueba de resistencia financiera. Cada ajuste, cada vacancia y cada gasto extra se siente con más fuerza. Y mientras Elizabeth lidia con este desgaste silencioso, el siguiente caso lleva la fragilidad a un nivel aún más extremo, donde el riesgo ya no es solo financiero, sino estructural y social, y ese lugar es Camden. 4. Camden. Camden carga desde hace décadas con una reputación pesada que no desaparece fácilmente, incluso cuando hay señales visibles de cambio. En los últimos años recibió inversiones importantes, con universidades, oficinas y un frente costero que muestran avances concretos. Desde afuera, estos proyectos construyen una narrativa de recuperación y renovación urbana. Sin embargo, el mercado inmobiliario no se mueve al mismo ritmo que las obras visibles. La distancia entre la imagen de mejora y la realidad cotidiana sigue siendo grande. Esa brecha es el primer gran conflicto que enfrenta cualquiera que evalúa comprar en la ciudad. Muchas de las viviendas que parecen accesibles esconden un problema profundo detrás del precio. Requieren renovaciones intensas, costosas y prolongadas, que no siempre están contempladas en los cálculos iniciales. El acceso al financiamiento tradicional es limitado, lo que empuja a algunos compradores a recurrir a soluciones alternativas con condiciones frágiles. Cuando el mercado se enfría, esas decisiones se vuelven una carga difícil de manejar. Obras inconclusas, presupuestos desbordados y plazos que se estiran generan un estrés constante. En Camden, el precio bajo rara vez cuenta toda la historia. Para los inversores, el escenario es aún más complejo. Los costos operativos son altos, la rotación de inquilinos es constante y los daños frecuentes forman parte de la ecuación diaria. Con tasas más elevadas, sostener carteras de propiedades se vuelve un ejercicio de equilibrio permanente. Lo que antes se compensaba con volumen, ahora exige una gestión mucho más activa y costosa. Cada mes sin renta impacta de lleno en números que ya están ajustados. El margen para absorber imprevistos prácticamente desaparece. En el año 2026, Camden exige una precisión casi quirúrgica. Cualquier cálculo optimista puede fallar rápidamente y convertir una apuesta en un problema serio. No es un mercado para improvisar ni para confiar solo en titulares positivos, y mientras aquí el riesgo es evidente y frontal, la siguiente ciudad presenta un desafío más sutil, donde todo parece funcionar, pero los márgenes se estrechan sin hacer ruido. Ese escenario se vuelve especialmente visible al llegar a New Brunswick. 3. New Brunswick. New Brunswick combina universidad, salud y transporte. Una fórmula que durante años sostuvo la idea de un mercado sólido y confiable. La presencia académica y médica garantizaba un flujo constante de estudiantes, trabajadores y profesionales, mientras el acceso ferroviario reforzaba su atractivo regional. Durante el auge, esa combinación impulsó los precios con fuerza, apoyada en una demanda que parecía inagotable. Comprar allí era visto como una decisión lógica, respaldada por fundamentos claros. Sin embargo, cuando el contexto cambia, incluso los mercados mejor armados empiezan a mostrar grietas. La estabilidad no desaparece, pero se vuelve más exigente. La desaceleración no llega de golpe, sino de forma progresiva y persistente. Cada vez más propietarios deciden vender ante el desgaste que produce la rotación constante de inquilinos y el aumento sostenido de los costos. Gastos de mantenimiento, impuestos y seguros presionan balances que antes eran cómodos. Proyectos que en otro momento cerraban sin dificultad, hoy apenas logran sostenerse. El entusiasmo se transforma en cautela y la paciencia empieza a agotarse. El mercado sigue activo, pero con menos margen para errores. Un factor clave es el crecimiento del alojamiento estudiantil formal. Nuevas residencias y desarrollos específicos para ese público reducen la dependencia de propiedades antiguas que históricamente se alquilaban a estudiantes. Cuando esas viviendas quedan vacías, el impacto financiero es inmediato.
Los costos fijos no desaparecen y los propietarios deben competir en un segmento que ya no dominan. Lo que antes era una ventaja estructural comienza a diluirse. El mercado se vuelve más selectivo y menos tolerante. New Brunswick sigue siendo una ciudad activa y con movimiento, pero en el año 2026 ya no alcanza con comprar cerca del campus o del tren. La ubicación exacta, la calle y hasta el tipo de edificio pesan más que nunca. Esta nueva exigencia redefine ganadores y perdedores dentro de la misma ciudad. Y cuando incluso los mercados considerados seguros empiezan a filtrar compradores, el siguiente caso muestra qué ocurre cuando esa presión se vuelve todavía más visible y directa. 2. Newark. Newark fue presentada durante años como la gran historia de regreso urbano, un relato construido sobre renovación, cultura y cercanía estratégica con Nueva York. Nuevas oficinas, espacios de arte y comercios modernos alimentaron la idea de una ciudad en plena transformación, lista para dejar atrás su pasado complejo. Para muchos inversores tempranos, Newark representó una oportunidad de entrar antes de que el cambio se reflejara por completo en los precios. Ese entusiasmo impulsó compras rápidas y expectativas altas. La narrativa era clara y seductora, pero se apoyaba más en promesas futuras que en una transformación homogénea. Con el tiempo, esa diferencia empezó a notarse con más fuerza. Los precios subieron rápido en zonas muy específicas, especialmente alrededor de desarrollos nuevos y corredores bien conectados. Sin embargo, la ciudad nunca dejó de ser profundamente desigual, con contrastes marcados entre barrios que avanzan y otros que permanecen estancados. En el año 2026, esa disparidad se traduce en volatilidad y una cautela creciente por parte de compradores y prestamistas. Una cuadra puede mostrar signos claros de mejora, mientras la siguiente refleja problemas persistentes. Esa falta de continuidad vuelve difícil proyectar valor a largo plazo. Newark avanza, pero no de manera pareja ni predecible. Las tasas más altas cambiaron de forma directa el comportamiento del mercado. La especulación, que había sido uno de los motores principales del auge local, pierde fuerza rápidamente. Proyectos que se lanzaron con confianza ahora ofrecen incentivos después de meses sin lograr ventas sostenidas. Los alquileres premium, pensados para un público dispuesto a pagar más por la ubicación y el diseño, empiezan a encontrar resistencia. Los inquilinos comparan, negocian y, en muchos casos, deciden esperar o buscar alternativas. El ritmo se desacelera y deja expuestas las expectativas infladas del período anterior. Newark sigue avanzando, pero lo hace con cambios bruscos, pausas inesperadas y giros que no todos pueden tolerar. Para compradores sin margen para la incertidumbre, este no es un mercado sencillo ni indulgente. Y si aquí la transformación incompleta genera dudas, el siguiente caso lleva esa tensión a la cima del ciclo, en una ciudad que fue el emblema del auge y que ahora enfrenta el peso de sus propias expectativas. Ese lugar es Jersey City. 1. Jersey City. Llegamos a Jersey City, el símbolo máximo del auge inmobiliario de la región. Vista directa a Manhattan, torres modernas y una narrativa de crecimiento constante la posicionaron durante años como una apuesta casi infalible. Vivir o invertir allí se asociaba con estatus, proyección y una conexión privilegiada con el corazón financiero. Cada nuevo desarrollo reforzaba la idea de que el valor solo podía seguir subiendo. La demanda parecía ilimitada y la competencia entre compradores era parte del paisaje habitual. Jersey City se convirtió en referencia y aspiración al mismo tiempo. En el año 2026, esa magia comienza a debilitarse de forma visible. Departamentos que antes se vendían con rapidez ahora esperan compradores durante más tiempo del previsto. La urgencia desaparece y da paso a negociaciones más duras. Los costos mensuales, entre hipoteca, expensas e impuestos, se volvieron pesados incluso para perfiles de ingresos altos. Lo que antes se justificaba por la ubicación, hoy se analiza con mayor frialdad. La pregunta ya no es solo si vale la pena, sino si el esfuerzo financiero se sostiene en el tiempo. Las zonas internas de la ciudad también sienten la presión. Los precios elevados chocan con expectativas de calidad de vida que no siempre se cumplen de manera consistente. Servicios, espacios públicos y densidad empiezan a pesar más en la evaluación cotidiana.
Algunos compradores descubren que pagar valores premium no garantiza una experiencia acorde. Esa desalineación genera frustración y reduce la disposición a convalidar nuevos aumentos. La ciudad sigue siendo atractiva, pero ya no convence de forma automática. Jersey City no colapsa, pero la idea de que aquí nunca se pierde valor se rompió de manera definitiva. El mercado entra en una etapa donde el análisis reemplaza al entusiasmo y la cautela desplaza a la euforia. Por eso lidera esta lista, no como un caso de derrumbe, sino como la prueba más clara de que incluso los símbolos del auge pueden cambiar de rumbo cuando el contexto se vuelve más exigente. Después de recorrer estas 10 ciudades, la pregunta es clara. ¿Estamos viendo simples ajustes o el comienzo de un cambio más profundo en la forma en que se valora vivir en New Jersey? Y para quienes están pensando en comprar, la duda es inevitable. ¿Cuánto riesgo estás dispuesto a asumir si el mercado deja de protegerte como antes? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué estás viendo en tu ciudad. Tu experiencia también forma parte de esta historia. Gracias por ver este contenido. Si quieres entender lo que realmente está pasando en Estados Unidos, suscríbete a El Verdadero Estados Unidos y activa las notificaciones para no perderte los próximos análisis.